Muy bien, ¿cómo andan queridos amigos? Bueno, nos dirigimos a la ciudad de Posadas, ya está con nosotros Roberto Padilla, que es ministro de Prevención y de Adicciones de la provincia de Misiones. Le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Roberto? Muy buenos días. Un gusto saludarte, Mauricio. Feliz Navidad. Un saludo a todos los televidentes, a los que están ahora conectados. Y especialmente desearle una feliz y bendecida Navidad. Bueno, igualmente para vos, todo tu equipo y toda tu familia, todo lo que están haciendo. Y en tiempos donde por ahí el festejo se transforma por ahí en un abuso, se transforma en violencia, se transforma en realidades que hoy se reflejan más, pero son cotidianas, ¿no, Roberto? Y en el cual tenemos que seguir trabajando, motivando, no mostrando el dedo acusador, sino estar del lado de la persona que lo necesita. Y creo que ese es el concepto fundamental del ministerio de hace mucho tiempo, de tu trabajo y todo lo que está haciendo la provincia con respecto a esto, ¿no? Sí, nosotros lo que planteamos siempre es que hay cuestiones básicamente con el alcohol que en los últimos años se han naturalizado y que no corresponde. Y lastimosamente, como vos lo planteabas recién, esos excesos terminan perjudicando y empañando festejos puntualmente como la Navidad, que tienen que tener otra connotación, otro significado. Pero bueno, es un trabajo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo, y yo creo que en la medida en que se siga haciendo prevención, en la medida en la que se siga sensibilizando a la sociedad, eh, se va a tomar conciencia de la situación que genera eso. Pensaba en estos días y básicamente entre la noche del 24 y los primeros días del 25 de diciembre, Mauricio, cómo el trabajo preventivo, por ejemplo, en el uso de la pirotecnia, está empezando a dar sus frutos. Y creo que eso también va a pasar con el consumo de alcohol, básicamente en las fiestas de fin de años. Yo creo que la gente le cuesta todavía en relación al alcohol tomar conciencia, pero nosotros venimos sosteniendo desde hace un tiempo que no se puede naturalizar el consumo, y que algo que tiene que ser un encuentro de familia termina en un exceso y a veces con consecuencias que después hay que lamentar. Sin lugar a dudas. Te consulto, Roberto, ¿cuál es el rol? Porque muchas veces se le echa la culpa al Estado, al ministro, al gobernador, al este, el otro. ¿Por qué? Porque pasa tal o cual situación. ¿Cuál es el rol del papá, de la mamá, de la familia tradicional por ahí, que por ahí hoy está un poquito complicada desde el punto de vista de entenderlo, porque se fue ensamblando, pero hay responsabilidades, no significa de que hubo una separación de un matrimonio desde el punto de vista legal y cristiano, lo que vos Sí, quieras, sí, sí. pero sí el vínculo. ¿Cuál es el rol de la familia núcleo, la cual conocemos nosotros, en cambiar esta realidad que a veces es fácil, como te decía hoy, de señalizar, ¿no? Y el Sí. rol del papá y mamá, ¿dónde está, no? Bueno, el rol de la familia, Mauricio, es insustituible. O sea, para nosotros ese rol es fundamental, sobre todo porque si en el caso de que un menor estuviese en contacto con una sustancia, ya sea legal o ilegal, hay un adulto que tiene que estar siendo responsable por esa situación. En el caso del alcohol, sabemos que hay una ley que prohíbe directamente que un menor de 18 años, un menor de edad, consuma alcohol o tenga la posibilidad de conseguir o comprar alcohol. Entonces, si hay sustancia en un menor, indudablemente hay un adulto que ha fallado, Claro, llámese familia o llámese eh, como se llame. está bien. Por eso siempre decimos nosotros que ese rol es insustituible. Y bien lo manifestabas, que nosotros también somos conscientes y no para nada está la estigmatización de parte de nuestro trabajo y de nuestro equipo de trabajo en relación a la composición familiar. Porque a veces la familia puede ser un tío, un amigo, no necesariamente esa composición como la que desde hace muchos años se conoce, papá, mamá, hermanos. Bien lo decías, a veces la familia ha ido cambiando, familias ensambladas, que también las respetamos, pero no deja de ser el rol de la familia sustituible. La familia siempre cumple un rol fundamental. En ese sentido, me parece que
una cosa es lo que podamos hacer desde el Estado, nosotros que trabajamos todos los días y ponemos en valor a la familia, pero hay algo que el Estado no va a poder hacer, que es estar todos los días en el ambiente y en el seno familiar. Por Puerta eso para me adentro. parece que totalmente en ese puertas adentro ya no es responsabilidad del Estado, sino que es una responsabilidad familiar la que debe primar. Pero como Y digo, ahora está, sea, sí. sí, perdón. No, y ahora la pregunta que te hago, ¿cuál es el rol de las iglesias? Sí. No estoy hablando de denominación, estoy hablando de las iglesias. Porque, por ejemplo, Yo creo el que intendente Bruno Roberto Beck siempre destaca eso. Gracias a Dios, dice así él, hay varias iglesias. Primero hay que entender el concepto de iglesias. En el municipio que fueron sí, mitigando, es el término que utilizamos en medio ambiente, sí. nosotros también, mitigación, ir Ah, disminuyendo, y ese amor de Cristo que derrama, y hay que hablarlo de esta manera, es el que también colabora, ayuda, acompaña, por lo menos lo que vemos nosotros. ¿Ustedes cómo ven desde el ministerio? yo rescato algo cada vez que iba a Andresito y justamente le mandaba un mensaje al intendente del 24, le mandaba un audio agradeciendo su enorme compromiso, porque realmente Bruno tiene un enorme compromiso con esta temática. Hemos ido muchísimas veces a Andresito y trabajamos mucho con el equipo del intendente en varios casos de Andresito, ya sea con situaciones de consumo o en situaciones de menores en conflicto con la ley o vulnerabilidad de los AMOAS. Pero hay algo que yo rescato siempre de él, y esto que vos lo planteás, él pone muchísimo en valor la parte de la contención de las iglesias, de las comunidades de fe, y sobre todo ese rol que las iglesias vienen cumpliendo hace muchísimo tiempo de abrazar y contener a las familias, justamente que a veces llegan en una situación de crisis, cuando tocan fondo, y la iglesia es parte del trabajo que a veces hace donde el Estado no llega. Entonces, para mí, la tarea y el trabajo de las iglesias es sumamente valioso y lo pongo en valor siempre. Por eso, con el tema de las adicciones, cuando uno empieza a reconocer y a identificar espacios que trabajan con las adicciones, después de nuestro trabajo como ministerio, para mí las iglesias hacen un trabajo increíble, hacen un trabajo que trasciende un horario determinado, son 24/7, y ahí realmente se ve el amor, se ve la compasión, se ve la misericordia, porque a veces la iglesia acompaña no un día ni dos, acompaña meses hasta que saca adelante a una familia. Y ese trabajo también es un trabajo distintivo que se ve mucho en la provincia de Misiones, porque Misiones, al ser una provincia con una población de inmigrantes que han traído ya su fe, que han consolidado su fe acá en la provincia de Misiones, hacen un enorme trabajo. Por eso rescato, valoro, agradezco y soy un profundo agradecido de la tarea que hacen las iglesias y puntualmente en el caso de Andresito, esa expresión que vos hablabas acerca de lo que el intendente siempre dice, ¿no? Poner a Dios y reconocer a Dios es sumamente importante. Por eso el 2026 vamos a seguir fortaleciendo las alianzas estratégicas con las iglesias. De hecho, hay un proyecto hermoso que lo viene haciendo una iglesia ahí en Andresito, que para nosotros, si se logra, va a ser fundamental porque va a contener a muchas personas, así que el trabajo de la iglesia es respetado, es valorado y es un trabajo que para nosotros es impagable porque lo hacen con un amor y un corazón que realmente es admirable. Eh, Roberto, como sociedad, como familias de a pie, como ciudadanos, como seres humanos que somos falibles, muchas veces se Sí, pasan situaciones extremas de decisiones, de decisiones que hay que tomar y enfrentar la situación. ¿Por qué? Porque muchas veces me preocupo y me ocupo pensando en lo que otros piensan de mí o de mi familia o mi contexto. A mí no me puede pasar porque yo soy una docente, a mí no me puede pasar porque yo soy el mega productor, a mí no me puede pasar porque soy el empresario exitoso o vivo en un barrio humilde o vivo en el tope de gama. Ese falta de reconocimiento muchas veces permite que se llegue tarde, ¿no? ¿Qué nos pasa como seres humanos
¿Por qué no queremos reconocer y nos debemos siempre a lo que van a opinar los demás, Roberto? No sé si me entendés del concepto. Tocaste un tema de los más sensibles y de los más críticos. En primer lugar, porque las adicciones tienen esa particularidad, la no aceptación y el no reconocimiento. O sea, partiendo de que el adicto, la persona que transita un consumo problemático, para él no tiene un problema, para él es algo que lo va a controlar, que lo va a resolver, que es casual, que es por un momento. O sea, hay un montón de justificativos que se dan cuando una persona transita un consumo problemático, y en ese acompañamiento a veces también está la ideología de la familia, que esa estigmatización que vos incluso lo planteabas al principio de la charla, sigue estando, y nosotros decimos que no tiene que haber una mirada ni punitiva ni sanitarista, tiene que haber una mirada de que del otro lado hay un sujeto de derecho que tiene que tener nuestro entendimiento y nuestra capacidad de decir, vamos a buscar la manera de ayudarlo y no de juzgarlo, no de generar más presión a la que ya está viviendo. Porque si está transitando un consumo problemático, es porque no puede resolver o no puede encaminar alguna circunstancia, Mauricio. Y lo que hace con la sustancia es justamente tratar de gestionar esas emociones o esa situación hacia un taponar, hacia un callar, hacia un obturar, y ahí se complica más la situación. Pero como sociedad, hoy existe un planteo que me parece que debe ser el genuino en todos los ámbitos. ¿Y cuál es ese planteo? En que nadie está libre de que en algún momento la adicción golpee la puerta de su casa, lastimosamente, partiendo del concepto de que vivimos en una sociedad de consumo. A ver, no es extraño que hoy, cuando hablamos de consumo, no solamente estemos hablando de sustancias, estamos hablando de consumos a objetos, estamos hablando de conductas adictivas, estamos hablando de consumo a las apuestas online, estamos hablando de consumo al alcohol, estamos hablando de... O sea, automedicación, automedicación, automedicación. La automedicación. Muchas veces le dicen, mirá aquel, y tiro el término así despectivo que se tira, porque en Andresito tenemos que trabajar eso y creo en la sociedad. Mirá aquel faloperito, mirá aquel tal cosa. Pero por ahí hay una persona que está en su escritorio o gran empresario, está hipermedicado y está dentro de esa misma línea. Entonces yo vuelvo a decir, miro y me pongo juzgando a otras personas, y por ahí en un contexto social. Por eso es bueno sincerarnos como sociedad, Roberto, y entender que tenemos que empezar a entender, a transmitir ese amor y sentirnos no mejores que nadie. Acá estamos todos en la misma, ¿ok? Algunos están pasando por un debido tiempo una situación y en la cual como sociedad nosotros tenemos que operar, no juzgarlo, no enterrarlo, no pegarle un palazo para que reaccione, porque no se maneja así, ¿ok? Pero sabemos cómo manejar este tipo de acciones como sociedad. ¿El vecino a pie entiende esto? ¿Será que no tenemos que trabajar también un poquitito más con respecto a eso? ¿O solamente nos llevamos en nuestro conocimiento lo que a mí me imagino que son estos chicos? Y a mí no me va a tocar nunca. Es que me encanta por el lado que estás llevando la charla, Mauricio, porque ahí hay un punto que yo creo que como sociedad todavía tenemos que seguir trabajando muchísimo, que es, hay dos miradas que predominan todavía muy fuerte en la situación del consumo. Por un lado, es la mirada punitiva de que del que consume es un delincuente, y para encontrar la respuesta o la salida a esa situación de consumo tiene que estar preso. O la otra, que es un poco la que se trabaja o la que sigue predominando todavía ahora, es la mirada sanitarista. O sea, no tiene que estar preso, pero tiene que estar encerrado en otro lugar. Por eso es muy habitual, yo necesito que se le interne a mi hijo, yo necesito que se le interne a mi sobrino. O sea, la mirada todo el tiempo de estar replegado
internado en algún lugar. Es cierto que hay Sacarlo de la personas que realidad necesitan... que afecta supuestamente a la familia a otro, porque muchas veces la familia misma Exactamente. dice, Entonces, yo te dejo que vos te encargues de Estado. Si yo total, yo hice todo lo que pude, pero es insostenible. ahí vamos. Entonces, ¿qué pasa, Mauricio? No resuelve el problema. No, olvídate. Porque una internación hoy en nuestro centro pueden ser 25, 30 días porque es una desintoxicación y una deshabituación. Pero después hay que hacer que esa persona vuelva a su contexto. Y Sí. ahí está el rol de la familia. ¿Quién acompaña? Seguimiento. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién? Entonces, si la mirada sigue siendo esa mirada que vos planteabas, que es una mirada que realmente con la que nosotros luchamos, del desentendimiento, del arreglarte solo, con términos como lo que vos dijiste, Sí, el sí. falopa, el borrachín, Sí, sí, o te sea, estoy te estoy tirando algo suave porque estamos en los medios y hay que respetar, ¿ok? Yo escuché tantas cosas y tantas barbaridades, como por ejemplo mostrar en totalmente. un meme, por ejemplo, una escopeta. Te estoy hablando y entendemos lo que estamos hablando, ¿ok? Sí, 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 Entonces, sí. cuando yo veo eso, yo digo, ¿qué está pasando? ¿Qué no está pasando? O sea, yo estoy juzgando lo otro, pero yo estoy con un meme, con un emoticón, lo que vos quieras, estoy simbolizando lo que tengo dentro de mi corazón, ¿no? Y eso para mí es muy preocupante. Y también tenemos que hablar eso. Cuando se habla del bullying, cuando se hablan de expresiones, ¿sí? Esto nos comunica y nos vincula, pero también destruye, ¿sí? En vez de edificar en muchísimos de los casos. Y atrás de un celular se esconden muchas personas, ¿ok? Para que juzguen y ese juzgamiento hace daño a una sociedad misionera que está trabajando, que está comprometida y nosotros somos también los jueces para con la parte política, porque no hacen nada, porque son funcionarios, porque son todo lo mismo. Y no es así, y hay que aclararlo, porque, o si no, nos ponen todo en la misma bolsa, ¿no? Totalmente. Aparte, retomo algo que dijiste recién en relación a las redes. Hoy es muy sencillo escrachar o generar un mensaje incluso distorsionado y pensar que ese mensaje o ese meme o eso que se arma a veces para trabajar efectivamente sobre la imagen de una persona, hay que entender que del otro lado hay una persona, hay una familia y hay un montón de gente que sufre las consecuencias de eso que a veces como sociedad no se toma en cuenta y lo grave y perjudicial que puede ser. Por eso digo, es un trabajo, cuando hablamos de adicciones, Mauricio, estamos hablando de algo que es multicausal, multidimensional, que es complejo, que no tiene una sola arista. Y fíjate, por ejemplo, un caso. Mi hija, mi hija es médica y cuando ella viene con cuando a ella le viene un paciente, una situación de salud, si no es para la especialidad de ella, necesita, por ejemplo, se rompió el tobillo, va a un traumatólogo. Si una cuestión cardíaca, va a un cardiólogo. Sí, sí, sí. Y aquí está la especialidad. Ahora, no todo asume una sola rama de la medicina. Ahora digo yo, cuando hay la adicción, cuando hay una situación de consumo, muchas veces el papá no sabe a dónde va, si va primero a la iglesia, si va primero al psicólogo, si va al psiquiatra, si va al hospital, si va Pobrecito. a nuestro centro. O sea, ¿por qué? Porque es tan complejo, por eso nosotros decimos que es multicausal, que no hay una sola causa, y que esa complejidad, a veces uno dice, bueno, le llevo primero a la iglesia, pero está intoxicado, entonces ¿a dónde le llevo? Al hospital. El hospital dice, no, pero ya tiene un problema de salud mental, pasa al Carrillo, el Carrillo dice, no, pero primero tuvo la iglesia. O sea, es tan complejo, es tan complejo. Y a veces, cuesta que la sociedad entienda la complejidad del consumo, cuesta. Ojalá se resolviera con una internación, ojalá se resolviera con algo, con una oración, que lo puede pasar, claro que puede Sí, pasar, sí, obvio. pero a veces no se resuelve y esa complejidad genera ansiedad en la familia, esa complejidad genera ansiedad en los compañeros de trabajo, al papá, a la mamá. Entonces, nosotros estamos haciendo de alguna manera también con esta charla, a quienes se están escuchando, un poco de contextualizar lo difícil
que es trabajar en esta área. Yo siempre digo que es un área que todos los días nos ocupa y desde muy temprano. Hoy ya estaba en la oficina con algunos casos que hoy lo tengo que resolver, que son familias que están muy preocupadas, han pasado crisis entre el 24 y el 25, que están viniendo ahora los padres con sus hijos, y uno dice, ojalá hubiera una receta que transversalmente sirviera para todo, no es pero así. cada caso es singular y ningún caso es igual. No. Entonces, si empezamos a trabajar como sociedad en esto que vos lo definiste muy bien y lo planteaste con frontalidad, porque hay que hablar así, donde no podemos juzgar, donde no podemos tirar la primera piedra, yo creo que vamos a empezar a mejorar y la gente va a empezar a animarse a buscar ayuda. Pero a veces la gente no busca ayuda o no cuenta por esto que vos estabas planteando. Si cuento, ¿qué viene del otro lado? Si reconozco, ¿qué pasa del otro lado? Y a veces en vez de venir con tensión, comprensión, afecto, abrazo, vuelve un ladrillazo y lastimosamente la persona ya viene golpeada, por eso está en la situación de consumo y eso transita y hace el transitar mucho más difícil todavía. Así que es un día a día y es todos los días buscar nuevas estrategias para poder llegar al corazón de la persona y que la persona entienda que a veces solo no va a salir de la situación. Buenísimo. Y el orgullo de los padres, de qué dirá la sociedad, tiene mucho que ver con eso y le hablo porque conozco casos, viví casos, sí, muy personales, donde a mí, yo cómo voy a tener un chico que está pasando por una adicción. Si yo soy y trabajo acá, hago esto y ayudo en la iglesia y soy una sierva de Dios o tal cosa, ¿sí? Primero tu persona por encima de la situación de tu hijo. Desgarrémonos de eso, dejémonos, acá no hay que agradarle a nadie. Acá tu responsabilidad como sociedad es cuidar tu núcleo familiar, tus hijos y tu contexto. Luego el resto de la derivación de lo que pueden opinar o dejar de opinar, pero entender en primera instancia asumir ese rol de cambio y transformación que realmente se necesita en cada hogar, ¿no? Y no estoy hablando de algo específico, estoy hablando en todas las cuestiones. Otra cosa, seguimos, vuelta a la página. Tema de suicidio, con concadenación quizás de hechos que tienen que ver con esto, evidentemente en muchísimos casos. Otro es un problema quizás de situaciones de enfrentar una situación que no se quería ver, y también cómo estamos preparados, lo trabajamos, lo hablamos, trabajamos como sociedad o luego somos simplemente juzgadores también cuando ya culminó toda la situación de tal cosa, fíjate lo otro. ¿Cómo nos manejamos con respecto a esto? Bueno, me ha tocado en este último tiempo hacer un recorrido sobre un tema que si bien muchas veces me tocó acompañar, pero otra cosa fue empezar a meterme en la formación, en la capacitación y en el empezar a aprender un poco más acerca de la temática. Desde que se crea la Comisión de la Prevención del Suicidio en la provincia de Misiones, yo trabajo muchísimo con la licenciada Natalia Falcón y todo su equipo y hemos hecho muchísimas capacitaciones, de las cuales también he tenido la posibilidad de participar en varias. Y este es un tema muy complejo porque muchas veces está relacionado con el consumo, muchas veces está relacionado, no quiere decir que todos los casos estén vinculados al consumo, pero en muchos casos sí. Intentos de suicidio o suicidios consumados están vinculados al consumo. Y es también un tema requete contra complejo, porque hay un montón de mitos dando vuelta. Y tabú, o sea, vamos a darle el término ese que se utiliza, ¿cierto? No, de esto no vamos a hablar, ¿no? O sea, y después la otra cosa, Roberto, discúlpame que estoy pensando y me viene a la cabeza, ¿qué hacemos en el día después de esta situación? La posvención, totalmente. Entonces, en primer lugar, es sacar los mitos y despejar los mitos, porque mucha gente pensaba, no, el que dice no lo hace. No, el que dice lo puede hacer. Te está avisando. Y lo va a hacer. Te está avisando. O sea, todas las señales de alerta son necesarias tener en cuenta a la hora de la prevención del suicidio. Después, ¿cómo se acompaña? Que eso es lo que vos planteabas recién, una posvención para una familia
que perdió a un ser querido que lastimosamente tomó la decisión de quitarse la vida. Y por otro lado, entender, y eso lo dijeron varias personas en las capacitaciones y es algo que reiteramos siempre, quien toma esa drástica decisión no quiere terminar con su vida, lo que quiere es terminar con el problema que atraviesa y esa situación de angustia que lleva. A ver, y eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a trabajar en la prevención. Esa persona que está sufriendo, que no está pudiendo manejar Claro. un proceso de crisis. Anticiparnos a la situación y empezar a escuchar. Y exactamente, ¿y cuántas veces personas que han tenido contacto con otras personas que 24 horas después se terminaron quitando la vida, dicen, pero ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no presté atención? Ahora me doy cuenta que Me decía tal o dijo cual algo cosa. que no lo... Exactamente, entonces, esa sensibilidad a la hora de escuchar. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en la primera escucha, en la escucha activa, en la escucha efectiva, pero no solamente la prevención de las adicciones, sino en la prevención de todo. Por ahí puede ser que esa persona esté tratando de contar un abuso, esté tratando de contar una ideación suicida, puede ser que esté transitando un consumo problemático. Por eso digo que cuando uno trabaja en la primera escucha, no solamente tiene que tener un lineamiento hacia la sustancia. Hay un montón de cosas que se da en esa charla primera escucha que pueden ser indicadores de algo que esté atravesando la persona y que eso nos ayude y favorezca a estar y anticiparse, porque prevención es eso, Claro, es imagínate vos, anticiparte, tal cual. Imagínate es vos, estar. yo con Mariela trabajamos a nivel internacional con nutrición, a nivel internacional nos capacitamos con los mejores coaches y nutricionistas del mundo, viajamos, tenemos oportunidades, justamente es eso lo que estabas diciendo, tratar de anticiparse, de generar ese atención en un mundo que estamos hiperconectados, pero a la vez estamos lejos, ¿sí? Por más que vivamos en el mismo techo. Y otra cosa, una sociedad pupocéntrica yo le llamo, ¿sí? Ombligocéntrica, ¿sí? Donde el centro soy yo, y porque yo soy el mejor del mundo y soy casi un Messi, un Colapinto en todos los rubros, pero fallo como lo importante que tengo que ser, que es mi rol de esposo, de padre, de integrante de una sociedad que no es de Bruno Beck, no es del ingeniero Rovira, ni del gobernador, ni del ministro de Prevención y Adicción. No. Es responsabilidad mía como ciudadano de una provincia, de un país y de un mundo, porque estamos interconectados. Vos podés vivir en Posada, ya terminando nuestro tiempo, pero somos en definitiva vinculados en todas partes, estamos en todas partes y llegamos a todas partes a través de esta tecnología. Entonces no es lo mismo un mensaje que sea, para Andresito, no, mañana vas a ver esto en Canal 6 de Posada, vas a ver en otros medios, vas a ver en un amigo quizás que le podemos ayudar en algo. Hay que hablar de cosas profundas también. Tan buenas las noticias, están buenas, pero de esto hay que hablarlo un poquitito más, divulgarlo de otra manera, llegar a los corazones de las personas que se sientan que están acompañadas en cierta manera. Es lo que yo veo y percibo acá, mi humilde opinión, Roberto, y quiero que sepas esto, no es por criticar nada, pero en realidad esto nos está pasando a veces como sociedad, ¿no? Totalmente, aparte hay un tema, Mauricio, que para mí, vos lo decías recién, hoy tenemos que entender que este tiempo que estamos teniendo vos y yo, con 300 y pico de kilómetros de distancia, es algo realmente que costaba muchísimo hace muchos años. Pero a ver, la posibilidad de los medios, la comunicación, las redes, el acceso a la información, tiene que ser bien aprovechado y bien utilizado. Y no hay que, yo siempre digo, no hay que tenerle miedo a hablar de los temas críticos, y una de las cosas que yo estoy tratando de buscar en la gestión es ser, primero de todo, lo más honesto y transparente posible en cuanto a la realidad del problema. Si yo digo, estamos buenísimos, estamos re bien, no hay problema, está fantástico, Misiones no tiene problema de adicción, estoy mintiendo y la sociedad sabe que le estoy mintiendo. Ahora, yo sé que el problema está, yo sé que la situación es real,
trabajo en los temas complejos, álgidos, y no tengo inconveniente de decir, sí, tenemos chicos de 12, 13 años que consumen, tenemos esta situación, esta situación. La gente valora eso y también estamos trabajando en esto, estamos buscando esto, estamos haciendo esto. Y es cierto que no alcanza a veces todo lo que se puede hacer desde el Estado. Por eso ahí apelo a lo que vos decías recién, al rol de la familia, al compromiso de las iglesias, a las organizaciones sociales, o sea, a una sociedad que entienda que cada uno tiene una parte y una cuota de responsabilidad sobre el tema. Porque a veces me quiero hacer entender porque no es lo mío. No, pero soy parte de la No, sociedad, olvídate, sigo siendo parte de la olvídate. sociedad. Claro. Entonces, me parece que es por ahí la cuestión y eso despeja el concepto de si me salvo yo está todo bien y el resto que Está bien. importa lo que suceda. Buenísimo. Pero bueno, a veces cuesta porque es un mensaje que a algunas personas no les gustan. O sea, yo busco lo mío, mi felicidad, mi No bienestar. importa, no importa, pero lo que pasa es que a veces estamos dormidos, estamos vivos y estamos muertos. Pensamos que estamos despiertos y estamos durmiendo. Y a veces este tipo de mensajes que sean duros, pero que no sean un mensaje del otro lado, donde el sufrimiento después ya es irreversible. Preferimos anticiparnos y por Totalmente. eso la anticipación de la prevención, de capacitar, de transmitir todo eso. Te voy a molestar durante todo el 2026, así que no piense que terminaste el 25 tranquilo. No, Yo creo que hay muchas cosas por hacer y vamos a tratar de utilizar todo lo que podamos y trabajar en pos de nuestra querida provincia de Misiones, porque en realidad nos debemos, porque yo vivo en Misiones, yo quiero a Andresito, yo quiero la provincia, quiero en mi República Argentina y por supuesto toda esta ecorregión que en definitiva nos ve vinculada, porque no estamos ajenos a toda esta ecorregión en la cual tenemos influencia de todo tipo y tenemos que transmitir eso por lo menos hasta el tiempo que estemos por acá. Después otro momento, después vemos quién sigue, pero la posta hay que tirarla y hay que delegarla a las personas que tengan voluntad, que tengan ganas de trabajar, visibilizar lo que se está haciendo, porque si no se visibiliza no se quiere. Yo cómo te voy a conocer si yo nunca hablé con vos, cómo te voy a querer si vos nunca me dijiste nada. Entonces tenemos que ser visibilizados, tenemos que transmitir ese mensaje de esperanza y un final saludando a todos nuestros oyentes en este 2026, 25 fin de la recta, 26 que se inicia y bueno, retomar por supuesto todo el trabajo de acá unos días. bueno, realmente yo siempre digo que esto es una siembra de todos los días, por eso estos días que uno tiene la posibilidad de poder juntarse con la familia, de poder mirar el 2026, la proyección siempre va a ser tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible con el mensaje. Entendemos el valor y el peso de la palabra, por eso también decimos que hay cosas que nosotros sembramos y que no sabemos qué está generando, qué está pasando en el otro, porque entendemos el valor y el peso de la palabra. Entonces, yo creo que espacios como este generan conciencia, generan sensibilización y sobre todas las cosas, si también logramos generar compromiso en quienes nos están escuchando y ponerse desde el lugar que están a disposición, bienvenidos sean. Por eso, en el 2026, Mauricio, en los primeros días voy a estar recorriendo los municipios del norte. Antes de la primera quincena de enero voy a estar en Andresito, San Antonio, Bernardo y cinco camas que vamos a estar habilitando, porque necesitamos dar respuesta a la zona norte del país y de la provincia, en este caso puntualmente, Buenísimo. con un espacio que no sea solamente posada. Entonces, ya está trabajado, ya estuvimos hablando con el intendente, con el ministro de Salud, ya estuvimos hablando con la gente del CEDONAR, así que está todo encaminado para que a partir de enero, primeros días de febrero, ese espacio físico comience Excelente. a funcionar y a dar respuesta. Así que en Buenísimo. tiempo de crisis hay que estar juntos, así que era una deuda pendiente con la zona norte,
Así que ya en los primeros días de enero, vuelvo a repetir, o principio de febrero, ese espacio va a estar funcionando. Buenísimo. Así que con esta expectativa ya empezamos a transitar el 2026. Buenísimo, te agradezco tu tiempo, que Dios te siga Por favor, al utilizando. contrario. Un saludo de parte de Benito Bongarrá, que sabía que íbamos a salir hoy acá con vos. Así que... Fantástico, un saludo enorme. Y seguimos para adelante y contá con nosotros todo lo que podamos contribuir, sea poco, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchas bendiciones, un saludo grande. Gracias. De esta manera entonces estuvimos con el ministro Roberto Padilla de Prevención y Adicciones, una temática que vamos a seguir desarrollando durante todo el año 2026, muy importante para acompañar a los padres, a las familias, motivar el amor de Dios en los hogares, permitir que entre Cristo en nuestras vidas. Y a vos te va a decir, no, pero no vengas con esa tontería. Bueno, es el único camino, más todas las otras contribuciones que se pueden hacer. Y no seamos indiferentes. A mí no me va a pasar. No, yo soy pulcro, jefe, máster, soy el número 1. No. A todos nos puede pasar. Peleemos para que nuestras familias sean bendecidas. Obremos en consecuencia, no seamos indiferentes, no ninguneemos a nadie ni despectivamente ni nada, porque somos una sociedad y en esta sociedad vivís vos, vivo yo y vive toda la provincia de Misiones. Vamos a una tanda publicitaria y seguimos con toda la información.